Seguramente Borges me permitirá tomar las dos primeras líneas de su otro poema de los dones, pues esta es una celebración. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por iniciar estar aquí de nuevo en la dichosa palabra, en su temporada 23, año 23. También por el equipo técnico que está atrás de cámaras y que hace esto posible, por mis compañeros contertulios, pero sobre todo por ustedes, nuestro querido público, que son lo más importante para que estemos aquí. Soy Germán Ortega Chávez, esta es La Dichosa Palabra. ¡Comenzamos! Me siento un poco ensangostido, que quiere decir angustiado, porque yo nunca hago entradas políticas y ahora voy a hacer una. Porque sí, me preocupé mucho porque Trump anunció aranceles a los semiconductores y nosotros somos semiconductores. Bienvenidos a La Dichosa. Yo no sé qué decir después de eso, pero bueno. Hola a todos, qué gusto estar otra vez aquí al aire. Y yo este año en las entradas voy a hacer un pequeño glosario de partes del libro que son menos conocidas. Todo el mundo sabe lo que es una portada, lo que es el lomo, etcétera, etcétera. Pero hay algunas palabras de partes del libro que creo que merecería mucho la pena comentar. Como por ejemplo, exergo. Exergo es esa cita, esa frase, esa palabra que se pone delante de un capítulo, al empezar el libro o un documento y que en realidad no tiene que ver con el cuerpo del libro, pero sí puede estar relacionado. Normalmente es de otro autor y bueno, pues lo que hace es un poco de enriquecer, ¿no?, la narrativa. También se utiliza en las monedas como una inscripción donde suele poner por dónde fue fabricada, etcétera, y en las esculturas, que normalmente pone pues quién está ahí, quién es la persona que está esculpida. No es la escultura, no es la moneda, es la inscripción. Eso es exergo, que en latín significa fuera de la obra. Y yo que tengo aquí una obra, así casualmente me llegó una de un tal Eduardo Casar, ya que aparece un exergo, creo, no lo sé, Eduardo, ahí tú me corriges luego si es un exergo, pero este, por ejemplo, es de Hannah Arendt, que dice: los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Comenzamos. Qué bonito. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Así comienza uno de los mejores poemas de la literatura mexicana, Hormigas, de Ramón López Velarde. Es un poema bastante difícil de entender por sus múltiples alusiones, ambivalencias y por sus peculiares e inesperadas metáforas. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Quedémonos con la invicta belleza que salva y que enamora y con la embriaguez de la encantada hora, porque aunque estamos sobrios, esta hora debe ser encantadora. Encantada hora, la hora de la dichosa palabra. Buenas noches. Ya tenemos para ustedes la dichosa pregunta, la pregunta en redes. ¿Qué importancia tiene para ti la literatura? Pueden irnos contestando. Y por supuesto, ya sus preguntas. Muchas gracias por mandárnoslas y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Nos dice aquí Jorge Aguirre Flores que si podemos hablar sobre los números regnales y sobre el voceo reverencial. ¿Cuándo empezaron a usarse en la práctica y en la literatura? Y si aún existe gente en México
que los use. Es complicado empezar un número de palabras hablando de números, pero ahí vamos. Pero como son números romanos, pues tienen letras. Así que estamos un poquito ahí entre medias, a caballo entre las dos. Los números reñales, que pueden ser regnales, porque se escribe con GN, no con ñ, curiosamente, que no es renal, que tiene que ver con el riñón, ni reinal, curiosamente, aunque tiene que ver con reyes, pero reinal es el nombre de una cuerda. No me sé muy bien las especificaciones, pero reinal, como sustantivo, es una cuerda que está retorcida. Bueno, no sé, eso habría que googlearlo para ver exactamente la forma. Pero los números reñales son aquellos números que están escritos de forma como los números romanos, que van detrás de un nombre propio, normalmente de un rey o de un papa, y que demuestra como una sucesión, una dinastía. Sixto II, en el siglo III, se dio cuenta de, oye, pero yo soy Sixto, pero hay más Sixtos, ¿cómo van a saber que yo soy yo y nosotros? Entonces, a la hora de firmar documentos, se dieron cuenta de que eso podía ser confuso y podía llevar a malinterpretaciones, y entonces dijo, no, hay que empezar. Entonces, yo soy Sixto I, Sixto II, Sixto III, se leen como ordinales. ¿Hubo Sixto VI? Sí. Sixto VI, no lo sé, pero Sixto. yo elegiría otro nombre. Es una sugerencia. Ya Justamente a partir del 11 ya no es un décimo, es ya con número ordinal. Es decir, se dice Alfonso X el Sabio, pero se dice Alfonso XII. Entonces, o ahí sea, cambia. se escribe con romanos, pero Se escribe siempre con romanos, pero a la hora de leerlo, hasta el 10 es ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Oye, Lau, pero regnal, pues ha de venir de rey, ¿no? De Rex, Regis, que es rey, entonces ahí tiene que ver porque luego, creo que fue en el siglo XV, Enrique IV de Castilla, empieza, él es el primer rey, o sea, estoy hablando de 12 siglos después, empieza ya a usarlo también para reyes. Y bueno, pues sí, porque todo se llama más o menos igual. Tenemos Felipe, y Luis, y Fernando, y Carlos, que parecería que solo hay un nombre. Bueno, pues se repite, y entonces es importante como establecer eso. Algunos llevan apodo, Felipe el Hermoso, Alfonso el Sabio, o sea, el piadoso, el grande, ¿no? Depende el un poco, gordo. Pero eso se lo ponían un poco ya encaminadito su reinado, porque había que esperar un poco cómo era su estilo para ver para qué le ponían. Digo, el hermoso, no sé si era hermoso. Yo he visto cuadros de él y no me parece nada hermoso, pero estamos en el 2025, puede ser otra estética. Pero lo interesante es que hay otro caballo, un nombre de un caballo que se llama Reyuno, con Y, que tiene que ver, porque es el caballo que pertenece al Estado. Y se le señala como mochándole una oreja, la oreja derecha, para decir, ¿sí? ese es. Curiosamente, ese es un término que se utiliza en Argentina y Uruguay, donde no hay monarquía, o sea que no sé dónde vendrá este reyuno. Pero bueno, esos son los números reñales que todos usamos normalmente en los libros de historia, y es una dinastía. Y quedan como una cosa de caché, ¿no? O sea, Los no sé. Sí. esos, sí. Pues, Sí, porque hay como gente de que no estatus, tiene ¿no? nobleza Pues y que dice Junior. fulano de tal primero, no, pues uno segundo. decía, Ya ves Lalito Paco Junior, Ignacio Taibo II, ¿no? por Sí, ejemplo. sí. ¿Segundo o dos? Pero ahí dice dos, no dice segundo, porque yo creo que los números reñales sí están un poco destinados a los reyes, por eso se llaman reñales. Pero bueno, me imagino que habrá muchos usos. Ahora, el voceo, que no sé por qué está en esa misma pregunta, no entiendo muy bien la relación, pero yo soy muy obediente y lo digo. Voceo, que está bien que lo diga yo porque es con S, es diferente de voceo, que es llamar a alguien a gritos, o sea, vocear a alguien es utilizar la voz y en voz alta para llamar a alguien, ¿no? En los Para supermercados, publicar. ¿no? En el el aeropuerto, mercado, entonces, etcétera. vocea, sí. Exacto, en el aeropuerto. Pero el voceo es utilizar el vos en lugar de otros pronombres que irían en ese momento, que es la segunda persona del singular, tú. Y en Argentina lo van a entender perfectamente porque es el país por excelencia del voceo, el vos sabés, ¿no? Haciendo alusión a una canción de los fabulosos Cadillacs, que no me voy a poner ahora a cantar, pero sí se utiliza mucho como tú sabes, vos sabés, ¿no? Porque además tiene esa conjugación verbal tan argentina que es como con el Sabes, tilde, y no, en sabes. lo aquí diríamos sabes. Es que Sabes, es bien tú extraño, sabes, ¿no? vos sabés. Y eso también es muy antiguo Es familiar, fíjate que viene de la época romana, se utilizaba como una forma de respeto muy grande, por supuesto, pero curiosamente cuando llega a América empieza a utilizarse mucho en la familia, como un tratamiento más familiar. Está el ustedeo, que se llama, o sea, está el tuteo, que todo el mundo como que ubica más, pero está el ustedeo, que es utilizar el usted, que también lo utiliza mucho, por ejemplo, en Colombia. Papá, Sí, usted me exacto. va a ver. También en México, ¿eh?
En México En el las familias voceo muchas veces se se usa utiliza en Tabasco y en Chiapas, pero por influencia no tanto del virreinato, curiosamente, sino cuando dependían de la Capitanía General de Guatemala, porque en Guatemala se utiliza mucho con ese poder y es o un tratamiento muy coloquial de respeto, pero bueno, yo también creo que lo familiar infunde respeto, porque cuando uno quiere como dirigirse al padre, a la madre, curiosamente siempre es más con el padre que con la madre. No me acuerdo ahora mismo en qué país de Latinoamérica es, pero el voceo se considera afeminado. O sea, como que depende de a qué país vas, puede tener qué, perdón? afeminado. Mira. O sea, no se utiliza para las mujeres, pero si un hombre lo utiliza, hay una connotación, ya. ¿no? Y entonces, bueno, pues depende del país, hay que tener mucho cuidado y hay que observar antes de utilizarlo en cualquiera de los países de Hispanoamérica, porque sí siento que está presente, pero tiene diferentes usos, tratamientos. No creo que ninguno sea malo, o sea, siempre es como de respeto, o de respeto al padre, o a la madre. Yo también lo he oído, en Colombia se utiliza mucho con la madre también. Y en México, que yo sepa, nada más en Tabasco y en Chiapas, pero bueno, Ahora luego usted, moverse. por ejemplo, mis primos del norte del país, Así le se hablan hace. de usted a sus papás, ¿no? Sí, Oiga, incluso papá, entre amigos. se Oiga llegan a hablar usted, de- oiga usted, papá, Sí, cuando dices compa, no le hablan de usted, tú, compadre, no dicen, usted. oye, papá, no. Que Es se una cosa de considera una respeto, falta de ¿no? respeto de llamarles de tú a los Ajá, papás. sí, Entonces sí. es como, es curioso, sí. pero sí, y se conjuga como la segunda persona del singular, es decir, como si fuera un tú, pero en algunos casos o en algunas regiones y culturas se ve un poco como brusco, igual el tú. Entonces el voceo es una manera, pues es el vosotros, porque luego también para majestad, como de vos majestad sabéis. Entonces ahí es, pero ese sí ya está muy en desuso, por supuesto. Y eso es todo lo que Pues tengo que vamos a nuestra dichosa palabra. Pongan atención. Serenidad, confianza, fortaleza de ánimo, verticalidad. La palabra que buscamos contiene un elemento químico cuyos símbolos son las iniciales de uno de nosotros. ¿Y tenemos para ustedes? Tenemos Octavio Paz entre claves, no entre clanes, entre claves. Lo hizo Adolfo Castañón junto con Eduardo Mejía y se trata realmente de un libro muy erudito porque son índices de nombres, personas, lugares, etcétera, de la obra completa de Octavio Paz. Esto es una publicación del Colegio Nacional. El fin del rock, fin como final, el ocaso, o el fin como el objetivo. Habrá que leer este libro de Marc Sastre, este barcelonés radicado en Madrid. Un libro que es un ensayo, en realidad, que más allá del negocio, de la comercialización, de todos los tejemanejes que es de la industria del rock y de ese género musical que tanto mueve a la gente, pues hace una reflexión sobre qué va más allá. Marc Sastre, que es músico, pero es escritor y divulgador, por supuesto, y esto es una publicación de Liburak, que en euskera significa libros y que se dedica a hacer libros en papel únicamente y sobre todo de música y de cultura popular. Y tenemos también de Juan Domingo Argüelles estos gruesos volúmenes, Las malas lenguas, barbarismos, desbarres, palabros, redundancias, sinsentidos y demás barrabasadas, y más malas lenguas. Juan Domingo Argüelles ya ha dedicado mucho esfuerzo para que mejoremos nuestra comunicación oral y escrita. Es una cortesía de Océano. Pues vamos a nuestro primer corte. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra. ¿Qué importancia tiene para ti la literatura? Preguntamos en redes y hay unas respuestas que son de Facebook. La de Carmen Sánchez, ella dice que es su refugio, su compañía, la pasión de su vida, la puerta a nuevos universos y la posibilidad de imaginar sin límites. Marisela Ponce dice, puff, no hay vida
aburrida gracias a la literatura. Te transporta y te hace sentir el protagonista de las historias. Y Abel Hernández dice, entre más lees, confirmas que es necesario seguir aprendiendo. Oigan, pero Qué se bueno. refieren a la ¿Perdón? buena literatura. Bueno, sí. Sí. Sí, bueno, Sí, porque- se sobreentiende que refieren es a la literatura, buena sí. literatura. Porque me imagino que dentro de el abanico amplio de libros que hay, pues algunos te darán más felicidad que otros. Sí, bueno, la literatura es amplísima, pues nadie, por ejemplo, casi nadie, perdón, lee teatro. Ujú. Hay pocas ediciones de teatro. Nosotros leemos teatro porque leemos a Shakespeare y a los griegos, trágicos griegos, etcétera. a Sófocles, Esquilo. Pero por eso, pero no se suele ver, ¿no? Tenemos otras preguntas. Esta a mí me gusta mucho. Quiero que hablen, por favorcito, vean el diminutivo, Me encanta. ¿Quién es? del origen de la palabra familiar. Familia, familiarizarse, familiaridad. La pregunta Adán Ramírez. Pues si es por favorcito, hay que Y de hacer. usted, Sí, yo trátalo digo de que usted. Pues mire, Adán. A ver, familia, hay muchísimas cosas que se pueden decir de la familia, la literatura y la familia, bueno, son universos vastísimos, pero el origen de la palabra no es tan simpático. Familia Es curioso. era el conjunto de los sirvientes de una casa. Famulus era pues un sirviente, un esclavo en una casa en Roma. Los romanos cuando querían hablar de la familia no usaban esa expresión, creo que usaban la de domus con mayor frecuencia, pero bueno, finalmente si tienes un sirviente todo el tiempo ahí, que además es un esclavo, no es un empleado, sino que es el esclavo que está ahí, pues se te vuelve familiar, ¿no? O sea, hay una cierta Pues se lo sabe familiaridad decir. también ahí. Perdón, Ya que- te iba a decir, no, perdón, que en México, en la época colonial, de ahí viene un poco esto de la palabra criado, que fue criado ahí, Claro. como dices tú. Claro, y bueno, los niños todos fuimos criados por nuestros padres, ¿no? Y somos, pues, familia de ellos, ¿no? Ya que mencionaste a Shakespeare y a los trágicos griegos, se me está ocurriendo, Eduardo, que al definir a la familia, conviene recordar una cosa. La familia es un sistema, digamos, de relaciones afectivas, lingüísticas, cognitivas, emocionales, de todo tipo. Y es ahí donde pues entramos al mundo en nuestra familia, y ahí es donde aprendemos de esas relaciones, aprendemos a relacionarnos también para salir al mundo exterior. La familia es como nuestra primera tribu. Pero lo interesante de ese sistema de relaciones y de las familias, creo yo, es que el objetivo de ese sistema no es el propio sistema en sí mismo, sino los individuos que forman el sistema. Lo digo como una metáfora que quizá tenga otros alcances, pero ya que mencionamos, insisto, a Shakespeare o a los trágicos, por ejemplo, en Shakespeare, en Romeo y Julieta, lo que tienes es justamente una tragedia que va a mostrar que el objetivo de las familias no debe ser la familia, sino la felicidad de los miembros que forman la familia. Porque lo que tienes es a los Capuleto y a los Montesco enchilados unos con otros desde siempre, y lo importante, al parecer, para esos Capuleto y esos Montescos es que siga siendo la familia, los Capuleto y los Montescos, lo que son, y que no se contaminen y que no se conviertan en otra cosa, y tienen un fin familiar. Los miembros parecen tener un fin familiar, olvidando que el objetivo La de una felicidad de familia, Julieta. de ese sistema familiar, son las personas. Es la felicidad, el desarrollo, la amplitud de potencias de los miembros de ese sistema. Luego, para remitirme a uno de los trágicos, también es un ejemplo que se pone muchas veces, la Antígona de Sófocles, lo que tienes es un conflicto entre las leyes de la familia, entre lo que te pide esa primera tribu a ti y las leyes del Estado. Y entonces, en ese conflicto, Antígona se ve obligada, bueno, y no solo Antígona, otros personajes, a elegir entre la familia o la obediencia a la ley, ¿no? Y eso es lo que convierte eso en una tragedia. Pero en fin,
Familia tiene además muchas acepciones, si uno la ve en el diccionario. ¿Por qué? Porque hay plantas, también imagínate. familias como un grupo taxonómico. Claro. Biológicamente, que es una de las acepciones. Eso es de Linneo, Las que le metió el sexo en todas partes. Sí, pero no al era, clasificar a no la era el creación. sexo, metió la familia sin sexo. Ya No, que la- sí. Cuando hizo la Muy clasificación, de hecho, Metió género. De hecho, él se consideraba pornográfico Linneo porque hablaba mucho de sexualidad, pero efectivamente también se habla de las Pero el familias primero que habla como taxonomía, perdón, de familia en taxonomía es Mañol, que es como unos años antes del antes, bueno, es pero del siglo fue Linneo XVIII, el que, digamos, hace una clasificación mucho más, que es mayor de las plantas, o sea, las divide más ordenadamente. Y también lingüísticamente, sexualmente. hay las lenguas romances son una familia. Claro. La familia fino-hungaria, Indoeuropea. indio-europea. ajá. Sí. Oye, yo había Sí, ¿no? escuchado Sí, claro. esta teoría de que familia venía de famis, que es hambre, porque se tenía también esta concepción en algunas culturas de que eran los que comían juntos o el que daba de comer a toda la familia. O es los decir, que una pasaban casa, hambre juntos. o los que porque eso sobrevivían sí a la era- hambruna juntos. Y que Pero es era discutida, eso- ¿no? Es totalmente discutida, digo, es una Sí, no, versión, pero es bonito porque en realidad los que se alimentan juntos, ahora porque ya cada uno comemos cuando podemos y desordenadamente, sí, pero sí. antes pues había su horario de comida, Claro. había alguien que traía de comer a toda la familia, y entonces en la familia pues estaban, claro, los que comían en la casa eran todos los que habitaban en Eso esa es casa. justamente la comunión. Sí. Eso es lo que te une. Cuando comes con otra persona sientes una unión. Que ahí puede ser tu importantísima. hijo, tu mujer, Tu pero también puede comunidad, ser ¿no? el que Sí, te sí. ayuda a lavar la ropa y el que cuida el Ahora, establo. la familia en latín es familia. Sí. Es decir, cuando Pero estamos se usaba diciendo poco familia, con estamos ese- hablando latín. ¿sí? Sí. Adornaos, querido público. ¿sí? Es decir, no, pues os presento a mi familia. Seguimos hablando latín. Mujer que sabes latín. Y familiarizarse es cuando uno, no sé, te puedes familiarizar con las drogas. Claro, Claro. Te sabes Bueno, familiarizar con el peligro. Y lo que te resulta familiar es sencillamente lo que no te resulta extraño o ajeno o incomprensible, ¿no? Exacto. Sino familiar. ¿no? La idea de incluso un ambiente familiar, ¿no? Un ambiente familiar. esa es otra cosa. Digamos que hasta en los restaurantes o algo dicen trato de hacer un ambiente más familiar. ¿no? Hay Eso una- es como hay para una- incluir a los sí. niños, ¿no? Exacto. Hay un Hay- antídoto contra la familia. A ver. La herencia. Eso es acabó. impresionante. No. Cuando hay dinero, Es la un roña. matadero de Es gente. como la roña. Porque ya no hay hambre, ya no hay hambre. ¿ves? Es Entonces ya- el veneno contra la familia. Que la familia, ahorita lo que decía Laura, también me acordaba que Morgan, Morgan desde el siglo XIX, habla de esta importancia, incluso en las sociedades antiguas, de la equidad, de la igualdad en la familia original, ¿no? Y del sentido de compartir, ¿no? Y de no competir tanto, sino compartir, ¿no? Entonces él esperaba que esta idea en el futuro volviera a la humanidad esta idea más de familiaridad, ¿no? De apoyos de unos, de apoyos mutuos, ¿no? Se clasifican a las... Que ya nos tenemos que ir, yo todavía no he ido. Se suelen clasificar a los tipos de familia porque muchas veces pensamos con ingenuidad que nuestra idea actual de la familia, se conoce como familia nuclear, o sea, donde cuando te casas con una persona vas y formas una nueva casa, que eso ha sido siempre. No, eso es completamente nuevo, moderno y muy reciente. Normalmente las familias se organizaban en torno pues, a familias mucho más extendidas, donde había un jefe de la familia y había varias generaciones viviendo en la misma casa. O sea, no te casabas y te ibas a tu propio departamento. Eso es nuevo, ¿eh? Ahí Eso es está otro antídoto contra la familia, el matrimonio. Sí, porque te casas con gente que ni es de tu familia. No, Pero amplía bueno, la es que familia. familia es tanto los lazos sanguíneos como los lazos Montesco legales. no lo y todo. entendían así. Y bueno, siempre la polémica antropológica de si el verdadero núcleo familiar, que es el origen, lo que decía Engels, ¿no? El origen de la sociedad y del Estado a partir de ese núcleo original, y que el núcleo original, que muchas antropólogos ahora dicen, que es más la mamá Sí. y el hijo o hija. ¿no? Se Que conoce porque a veces como los papás... matrifocales o Exacto. patrifocales, dependiendo Exactamente. a qué Pero se le ¿qué es importa. más la mamá? Porque el hijo siempre es el hijo de la mamá. Por En ejemplo, cambio, entre los judíos, clarísimamente es la mamá la que transmite la característica. de Voy a ese decir una definición de la dichosa palabra.
serenidad, confianza y fortaleza de ánimo, verticalidad. La palabra que buscamos contiene un elemento químico, bueno, cuyo símbolo son las iniciales de uno de nosotros. A ver, atinadle. Mírennos y empiecen a ver la tabla periódica. Buscando De elegir. Liuba Gabriele, esta italiana ilustradora que también es escritora de libros infantiles, pero en este caso nos cuenta más sobre Virginia Woolf porque siempre estará vigente hablar de esta autora, símbolo del siglo XIX, activista feminista y que cuenta un poco desde el principio sus últimas horas y se va para atrás viendo un poquito pues, qué la llevó a ese momento, a ese río, a esas piedras. Está ilustrado, es padrísimo, es una manera de entrarle a Virginia Woolf de una manera muy simpática, muy amable, muy hermosa. Hay que decir que tiene una estética muy bonita y es de editorial Herder. Y tenemos ejemplares de un libro que ojalá los acompañe muchos años, en muchas ocasiones, como estoy seguro que ya me está acompañando a mí. Nueva ley de grave edad, de Eduardo Casar. Es una selección de sus poemas. La selección y la introducción las realizó Alfredo Barrios. Está publicado por la UNAM y dice en una de sus páginas algo que parece superficial, pero cuando uno lo piensa se pone más complicada la cosa. Nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Eduardo Casar, qué joya. Y felicidades, compadre. Pues aquí tenemos para ustedes La Isla del Tesoro, esta obra que probablemente sea una de las más conocidas de Robert Louis Stevenson, que no crean que nada más es para adolescentes, literatura juvenil. Es un libro que les recomiendo vuelvan a leer. Uno de los mejores libros de aventuras, lleno de reflexiones y de aprendizaje de estos personajes fabulosos que nos meten en ese mundo, el de los piratas. Bueno, pues nosotros nos vamos a un vacío, porque así le llaman a un corte en Argentina. En Argentina. Estamos en MD, la pequeña librería autogestiva en la colonia Popotla. Comencé en 2021 como una librería virtual, como un mercadito de libros. Recibí invitaciones en grupos de mujeres que en ese momento teníamos a nuestros bebés en un contexto de pandemia, con una oferta de libros en ese momento en lenguas originarias, libros trilingües, con pocas editoriales que yo tenía a la mano y en ese momento. Crece el proyecto, la demanda aumenta afortunadamente y yo con este deseo de continuar decido buscar un espacio físico. Recibo la invitación para formar parte de la red de librerías independientes y con esto un compromiso aún mayor. Actualmente nuestra oferta editorial consiste en literatura, en los géneros de ensayo, poesía, narrativa, el relato, cuento, novela y una parte muy importante de la oferta de MD son las autopublicaciones. También quienes nos visitan, además de llevarse o participar en un taller, en un club de lectura infantil en inglés y la oferta que tenemos de esta formación dentro de la librería, pueden venir y hacer uso de nuestra mesita, de nuestra biblioteca y tomarse un café. Hemos realizado también dentro de la librería y en otros espacios catas literarias. Estamos en Mar Tirreno 87, local A, en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y aprovecho para enviar un saludo y una felicitación a la dichosa palabra por su inicio de temporada. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos en la pantalla de este programa y donde nos gusta sobre todo hablar de esas librerías, de esos proyectos, de esas iniciativas, de esos esfuerzos que hace la gente por llevar los libros a todos nosotros. Si ustedes que están en casa conocen alguna librería que hay en el barrio, en la colonia y que quieren compartirnos, por favor, mándennos los datos porque nos encantará ir a verlas.
Y yo, antes de pasar a más preguntas, pues antes empezaba Germán en el programa diciendo pues, que estamos todos muy contentos de estar aquí y volver a ver a este staff que llevamos meses sin ver. Y, por supuesto, pues a dar un saludo y un agradecimiento no solamente a Javier, a Buru, a toda la gente que está en cabina. Felicitar mucho a Eliud, que sabemos que está estrenándose como director de cámaras. Mucha suerte, Eliud. Pero también aquí a Toño, a Antonio, a Juan Pablo, a Alfonso, a Alejandro, a Chano, a Arturo, a Adriana, a Cristian, a Matías, que también se une, por supuesto, a este grupo. Y, como no, nos encanta recuperar nuestro soporte emocional a Lupina. Muchas gracias a todos por aguantarnos y esperarnos hasta entonces y por mandarnos sus preguntas. He encontrado la palabra inmanencia citada en varios textos, no solo de literatura, sino también de ensayos filosóficos. ¿Podrían hablar de esta dichosa palabra? Esto lo pregunta Maru Cabrera. Bueno, Maru y todos ustedes, sí, se me hace muy padre que pregunten eso porque la palabra inmanente siempre pues, se contrasta, ¿no? Se puede acceder a ella más rápidamente contrastándola con el sentido de trascendente. Pero es curioso que la palabra trascendente ahora sí que ha trascendido más al lenguaje popular, ¿no? La gente puede decir, tal actor es trascendente en esa película, ¿no? Que quiere decir que el sentido del más valioso, el más importante, el que le da mayor sentido a eso, ¿no? Ahora, en cambio, la palabra inmanente sí es un poquito más escasa en el lenguaje popular, pero son dos términos increíblemente importantes en la historia de la filosofía, ¿no? Ahora, yendo a sus etimologías, inmanente viene del latín in, adentro, manere, que quiere decir permanecer, estar ahí, ¿no? Lo que queda ahí adentro, lo que permanece constantemente en una entidad, ¿no? Y trascendente viene pues, de trascender, que quiere decir pasar, ¿no? Pasar, atravesar y escalar, ¿no? Escalar, atravesar y escalar. O sea, trascendente también tiene el sentido de algo más elevado, jerárquicamente más elevado, ¿no? Ok, ahora, la mera verdad es que pues depende, como todas las palabras, depende del uso que se le ha dado en la filosofía. Si estamos refiriéndonos, por ejemplo, a Platón y Aristóteles, lo primero que yo podría decir es que en el famosísimo fresco de Rafael, pues ahí podemos ver a Platón justamente levantando el dedo así, que sería el que tiende más a una filosofía de lo trascendente. En cambio, Aristóteles señala al piso y sería un filósofo que se preocupó más y se centró más en lo inmanente, ¿no? Y ahí estamos diciendo un poco algo de estos dos términos que tienen que ver con cuestiones relacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? En trascendente, quiere decir que lo trascendente pues siempre se relaciona con algo que estuvo fuera antes, ¿no? Lo trascendente es lo que superó eso, lo que llegó a otra realidad, a otro nivel, a otro estatus, ¿no? A otro plano de realidad. En cambio, lo inmanente también es relacional porque lo inmanente implica ciertas características o ciertas cualidades de una entidad, pero que siempre permanecen ahí y que sin esas cualidades, sin esas características, eso, lo que sea, esa idea, ese animal, esa piedra, ¿Cuál pondrías como sinónimo de inmanente? Sería lo inherente, ¿no? Es inherente, que quiere decir que sin eso, exactamente, es un sinónimo de inherente. Sin eso, eso no sería, ¿no? Eso no sería. Entonces, ahora, si podemos ir a además de la filosofía platónica o aristotélica, que una es más a lo ideal, a lo trascendente, y otra se preocupa más por lo inmanente, podríamos decir pues que también el sentido también un poco más coloquial de lo inmanente es lo que está aquí, ¿no? Incluso Kant decía lo que siempre podemos acceder a través de nuestros sentidos. Eso es lo inmanente, ¿no? Ahora, si vamos, por ejemplo, a la filosofía del cristianismo, a la teología cristiana, pues ahí ya estamos metiéndonos en otro asunto, porque ahí pues siempre la preocupación es Dios, ¿no? La relación de Dios con el mundo. Entonces, ahí la filosofía cristiana en general dice pues, que Dios es, primero que nada, trascendente a la realidad, al mundo, ¿no? El mundo
¿cómo se llama? No es Dios, ¿no? El mundo no es Dios y Dios trasciende a este mundo. Pero también la filosofía cristiana dice que Dios es inmanente al mundo en el sentido de que el mundo no existiría sin Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que fundamentó La cruz al mundo. representa esa dualidad. ¿no? ¿La qué? La propia cruz del cristianismo. ¿no? Hay una parte trascendente y hay una parte inmanente. Inmanente, ¿no? claro, El símbolo de la exactamente. cruz, El simbolismo de que lo trascendente se cruza con lo inmanente, Ahora, ¿no? con lo que se confunde siempre es con inminente. Sí. Sí. O sea, en la práctica, cuando... no sé, es un inminente huracán quiere decir que ahí viene. Es decir, que está muy próximo. ¿Sí? No es inmanente el huracán al mar. No. Por ejemplo, un ejemplo práctico de inmanencia es la espuma. La espuma es inmanente a la cerveza. Exacto. Sí. O sea, cerveza sin espuma Pues no es cerveza. No es cerveza. ¿Sí? Depende de Claro. quién la sirva. Claro. No. Incluso, es decir, Cuando pierde la espuma ya Cuando no es pierde la cerveza. espuma ya no es Es cerveza. otro Claro. líquido de otro tipo. Sí te giste. Bueno, ¿sí pero- ¿cómo? Giste. Sí, exacto. ¿Quién dice así? ¿Allá en Madrid? ¿No? ¿En dónde? Es una palabra que viene de alemán, que son Ajá. cerveceros por excelencia, y en alemán giste significa espuma. La espuma. Claro. Qué padre, esa no me la sabía. Y bueno, y Pues ya también, dijiste. Giste. ahorita Ya que dije. dijimos del cristianismo, por ejemplo, en las filosofías orientales, por ejemplo, en el taoísmo, en el budismo, en el hinduismo sobre todo, Brahman, o el absoluto, es trascendente al mundo, pero a la vez es el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene un aspecto trascendente, pero a la vez es todo el mundo. En cambio, en el caso del cristianismo, Dios no es el mundo, pero el mundo sin Dios no existiría, ¿no? Como la espuma con la cerveza, ¿no? Como la espuma con la cerveza. Pero en el caso del hinduismo, el mundo mismo es la divinidad, es totalmente inmanente, ¿no? La divinidad es inmanente, no nada más está inmanente en el sentido de que sostiene, guía, estructura, coordina, gestiona el mundo, que sería el Dios cristiano, ¿no? Ahora, respecto a la inmanencia y trascendencia, pues yo les recomendaría ver, por ejemplo, las diferencias entre el concepto de inmanencia en Spinoza, que es Benito Spinoza, que es muy parecida al del hinduismo, ¿eh? O sea, que Dios es la naturaleza. O el concepto últimamente mucho más complicado de Gilles Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze pues, es el gran filósofo moderno de la inmanencia. Ahora, yo creo que cuando uno se mete ya a comparar los usos de la palabra inmanencia en Kant, en Hegel, es un relajo, es una cosa muy complicada y se confunden los términos. Inmanente tiene que ver con relajo y con polémica. Es decir, el término todavía es muy polémico, perdón. Yo no quiero La entrar en dichosa. polémicas, pero les tengo que cortar. Sí, inmanentemente. Porque la dichosa palabra es inmanente. Es inmanente al a Es este inmanente al programa y a programa. este teléfono. A este teléfono, no, a este tiempo. La dichosa palabra responde a esta definición: serenidad, confianza y fortaleza de ánimo. Es también un sinónimo de verticalidad, y la palabra que buscamos contiene un elemento químico cuyo símbolo son las iniciales de uno de nosotros. Es fácil, o es EC, o es G. No, ya no voy a decir nada. No, me están regañando. Mamá, casar me está regañando. Pero tenemos libros. Sí, de la PB. gran Bárbara Jacobs. Tenemos De la mano a la luz, publicado por Alacena de Bolsillo, más bien publicado por Ediciones Era en su colección Alacena Bolsillo. Es un paseo, un cajón desastre, un cuaderno íntimo de historias y temas posibles e imposibles y un banquete para el lector curioso y ávido. Me consta que es cierto lo que dice la solapa. Y tenemos para ustedes este thriller de este joven, pero ya muy famoso escritor suizo, Joel Dicker, Un animal salvaje. Para ustedes, por supuesto, en Alfaguara, ¿no? Cortesía de Penguin Random House. Y tenemos Las fauces de Amial, es un nombre, de Alexis Ravelo, con ilustraciones de Cecilia Varela. Es de Edel Vives.
pues ya saben que ya pueden empezar a escribirnos, a llamarnos. A llamarnos creo que ya no hay teléfonos, pero nos pueden escribir por todas las vías que tenemos abiertas de comunicación con todos ustedes. Nos pueden empezar a escribir y a mandarnos no solamente preguntas, sino también sugerencias. Y yo antes mencionaba a todo el equipo que vemos aquí, pero hay gente que está aquí que no se ve. Por ejemplo, los de vigilancia, que yo sé que tienen puesta la televisión y que nos están viendo todo el rato. Los de iluminación, besos a Manuel, que está ahí también escuchándonos. Y por supuesto a la gente de máster, que está como 2 o 3 pisos más arriba y que los pobres se chutan unas buenas terapias y sesiones largas. Muchos saludos y gracias por cuidarnos. También alguien que nos ha acompañado durante muchos años en este canal y que nos ha dejado hace 15 días, pero aquí no dejamos de recordarle y de mandarles abrazos y besos a sus familias y a sus amigos, porque Wemansin estuvo con nosotros muchos años, un gran colega, un gran periodista, un gran amante de la cultura, y nosotros no podíamos empezar esta temporada sin dedicarle no solamente un abrazo y nuestros mejores deseos para su familia, sino también unas palabras. Estas son de Maurice Blanchot, alguien que le dedicó su vida enteramente a la literatura y al silencio que le es propio, y dice así: no debemos con artificios fingir que proseguimos un diálogo. Lo que se ha desvanecido, lo que se ha desviado de nosotros nos desvía también de esa parte que fue nuestra presencia. Y tenemos que aprender que cuando la palabra se calla, una palabra que a lo largo de los años se ofreció a una exigencia sin miramientos, no es solo esta palabra exigente la que ha cesado, es el silencio que ella hizo posible y desde el que volvía, según una invisible pendiente, hacia la inquietud del tiempo. Descansa en paz, Wemansin, te queremos. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y vamos a comenzar con una cordial invitación. Queremos invitarlos a nuestro club de lectura. Una muy buena idea que tuvo Laura y que lo que nos propone es que entre muchos leamos un mismo libro. Los estamos invitando a leer el libro de Augusto Monterroso que lleva por título Obras completas y otros cuentos. No se espanten. No son las obras completas de un gran autor. Así se llama ese libro de relatos. Obras completas, hay un cuento que se llama así, Obras completas, y otros cuentos de Augusto Monterroso. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, los invitamos obviamente a que vayan, compren este libro. Hay muchísimas ediciones distintas de este libro de Monterroso y queremos ver precisamente qué edición están leyendo, que nos manden sus fotografías. Por favor, me dice Javier, nuestro productor, si les pedimos que vengan en formato horizontal, o sea, no paraditas, sino acostaditas, para que podamos usarlas aquí en el programa. Queremos pasar algunas fotografías de ustedes leyendo a Augusto Monterroso en este libro que les estamos proponiendo. Y claro, también queremos oír qué opinan acerca de este libro. Y vamos a recibir las reseñas que ustedes nos envíen de la lectura de estos cuentos. Las vamos a recibir en formato de video. Otra vez, hagan sus videos acostados para que los podamos usar aquí en la televisión. La televisión, al contrario que el teléfono, pues va acostadita. El teléfono casi siempre lo paramos, ¿verdad? Entonces, digamos, para usar el lenguaje que acabamos de usar, queremos la inmanencia de la televisión, no la trascendencia del celular. Bueno, algo más que debemos aclarar. ¿No? La reseña, sí, los videos máximo de 1 minuto, máximo. Y pues nos reservamos el derecho de acortarlos todavía más porque el tiempo de la tele, pues así es, cruel. Pero, ¿cuánto tiempo tienen para leer el libro y para mandarnos su Pues reseña? vamos a hacerlo durante varias semanas para que tengan tiempo de ir a todo. Me dicen que solo septiembre. Que me apuren. Septiembre. ¿Ok? Bueno, si está Entonces septiembre, pues tenemos todo, está comenzando el mes. Está fácil, está rápido. Bueno, si no pueden leer todo el libro, pues lean por lo menos algunos cuentos de este libro, ¿no? Sí, sí. Y vamos viendo cómo funciona este club. Nosotros también espero que leamos el libro para que podamos también comentarlo y mandemos también nuestra propia reseña. Sí, bueno, cierto, dicho lo cual, creo que podemos pasar a más preguntas de nuestro culto público, ¿cierto? Sí. Muy bien. Nos pide Almadelia Leos Hidalgo
que por cierto dice que nos extrañaba mucho, muchas gracias Almadelia, nos pide, ¿pueden hablar del mal de amores de El gato viudo de Chava Flores? El mal de amores del gato viudo de Chava Flores, qué gran compositor. Nada más recordar las canciones de Chava Flores ya da risa. Sí, quiero que Eduardo, si no rapea, es una maravilla de alegría, de alegría lingüística, verbal, Chava Flores. Yo creo que hay dos grandes poetas en cuanto a letra, que no son Agustín Lara ni Juan Gabriel, sino Chava Flores y Francisco Gabilondo Soler. Sus letras son verdaderamente magníficas y el uso, pues, de la lubricación musical para que eso quede en la memoria es magnífico. Son dos grandes cancioneros, no sé cómo llamarle, pero si uno ve las letras de Gabilondo Soler, las canicas, desde el desván bajando van rodando las canicas, ¿sí? Nada más hacer ese puro juego verbal, Villaurrutia se levanta en el Panteón francés y dice, caray, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Pues cerró sus ojitos, Cleto. ¿Mande? Cerró sus ojitos, Cleto. Sí, esa sí es de Chava Flores. Chava Flores nació en 1920, todos conocemos muchas de esas canciones que además tienen un signo que es el humor, indudablemente. ¿Sí? El gato viudo es la historia del gato viudo, que además es un carácter simbólico y alegórico, no es nada más así. ¿Sí? A ver, es decir, explica. Bueno, sucede que, se lo voy a contar, cuando la luna se pone regrandota, como hagan de cuenta una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Es que no falta, y eso pasa mucho en muchas familias, quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón. Y entonces el que está en el alero del místico tejado, el místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción y la canta. ¿Sí? La letra es muy buena sola. Ahora, en una canción es muy difícil leer una letra sin que nosotros mismos la musicalicemos. ¿Sí? Chava Flores escribió poemas sueltos también, escribió muchísimas canciones en la lista de los compositores. Yo me encontré una que se llama El aguacate de hueso café, Esta vida que me estorba. El retrato de Manuela es todo una epopeya, ¿no? Sí. El retrato es para tus ojos y el original para ti. Ay, qué bueno. Y entonces Fidel guarda el retrato de Manuela en la cartera, y la cartera en la bolsa trasera, muy cerca del pantalón, muy cerca del corazón, ¿sí? Porque está recordándola. Vean cómo hay una serie de juegos verdaderamente semánticos, etcétera. Analógico. Además, con el gato viudo, la gata dice, bueno, que dice la patrona que no le hiciera caso. Es decir, juega con la connotación de gata como criada, como empleada doméstica, como sirvienta. Es que es muy exigente, en realidad es una letra que hay que entender porque tiene un montón de ironía, metáforas, o sea, místico tejado, me parece que uno se tiene que parar increíble. A pensar por. Entonces, como que creo que si uno se podría analizar, me imagino que en las clases de literatura sin ningún problema. Sí, te puede pasar lo que te pasó con tu hijo. A ver. Iba Laura y entonces un cuate se le cerró y le dijo Laura, genial, ¿no? Y entonces el dichosito, es decir, el hijo de Laura, dijo, ¿y por qué le dices genial si hizo eso que está mal? Y dice, no, es que esto se llama ironía. Y ahora el problema es que todo el tiempo dice, genial, qué bien, ahora vamos a comer esto, genial, ¿no? Es un uso de lo irónico. El uso de lo irónico es una cuestión que, por ejemplo, para entrar en inteligencias artificiales, un problema de la inteligencia artificial es la ironía. Ah, sí. Pues sí, porque a la hora que tú le dices que algo es genial, lo toma como genial. Sí, no. Y no da el tonito.
Pero es un problema porque no lo va a conseguir, pero es un problema porque si intenta imitarlo puede salirle cosas muy contraproducentes. Entonces los perjudicados vamos a ser nosotros. O sea que sí es un Sí, problema. bueno, a eso Pero- se arriesga uno. Pero qué buena observación esa que dices, de veras, de la inteligencia artificial. No ha podido trascender hacia Espérate, la de ironía. momento. Ahora, no va a faltar una inteligencia que, Bueno, hasta ahorita. que le salga más natural Y parezca. y entonces ya haga las cosas. Chava Flores es verdaderamente algo donde se tiene que reflexionar sobre la relación entre la poesía académicamente prestigiada y la poesía en su consumo masivo, que es básicamente a través de la canción. ¿Y el mal de amores? También, ¿Perdón? ¿Y el mal de amores? No tiene salvación. también fue Amén. una especie de cronista, habló de la inflación en la huella de Ramona, del metro. El una sábado cosa Distrito increíble. Federal. La Sí, Velasco sí, sí. canta Bueno, muchas. vámonos a la Saludos, dichosa Velasco. palabra de esta noche. Dice la definición lo siguiente: serenidad, confianza y fortaleza de ánimo. Verticalidad. La palabra que buscamos contiene un elemento químico cuyos símbolos son las iniciales de uno de nosotros, yo. No es Y-O. Es una P. La y una respuesta P. era aplomo. Pela ahí. Qué bonita Ay. palabra, estábamos comentando. ¿no? Muchas respuestas en redes a la pregunta de qué importancia tiene para ti la literatura. Yo soy yo, el Antoine, dice, un enorme valor capaz de transformar la vida del lector o reencauzar su destino. Saludos y felicidades en esta nueva temporada. Gracias en especial a Uber Hernández, que se nota que leyó cierto libro escrito por alguno de nosotros. Gracias por ese bonito homenaje al hablar de la importancia de la literatura. ¿Qué más? Pues ya vámonos. Bueno, Hasta el próximo sábado. muchísimas gracias. Es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Aquí los vamos a esperar todos los sábados de aquí, por lo menos hasta noviembre, no sé hasta cuándo. Hasta Navidad. Hasta Navidad. Hasta Navidad. Buenas noches. Hasta la próxima. ¡Yujú!